Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este curso que dimos en llamar Mariátegui y la crisis de la civilización capitalista, que vamos a estar desarrollando a través del campus virtual de la Izquierda a Diario en 4 encuentros. Describo rápidamente cada uno. En este primer encuentro vamos a hacer una introducción y una primera aproximación al concepto de crisis en José Carlos Mariátegui, tomando algunos de los principales fenómenos históricos y políticos de la primera posguerra. En el segundo vamos a analizar la cuestión de la crisis de la democracia, el fascismo y las dictaduras, especialmente en la Europa de los años 20, en la mirada de Mariátegui, pero también la crisis de los regímenes parlamentarios, que está asociada a esta crisis de la democracia que pensaba Mariátegui. En el tercer encuentro vamos a discutir lo que podríamos llamar, con las comillas del caso, la crisis de la cultura burguesa, tanto desde el punto de vista filosófico como de las vanguardias artísticas y los debates sobre las expresiones artísticas en los años 20, el análisis de Mariátegui sobre el surrealismo, sobre el realismo socialista, sobre el populismo literario, pero también sobre las problemáticas del pensamiento iberoamericano y el indigenismo. Y por último, en el cuarto encuentro vamos a analizar las miradas de Mariátegui sobre la cuestión de la crisis del marxismo, los debates que había en los años 20 sobre la crisis del marxismo, mejor dicho, y su lectura sobre la relación del marxismo con la nueva época que se abre con la guerra y la revolución rusa, las relaciones entre el marxismo, la filosofía contemporánea y las ciencias, la respuesta que puede dar el marxismo frente a la crisis del positivismo, la cuestión del mito como una cuestión vinculada a la teoría marxista por un lado y a la movilización de masas por el otro, y el tema del comunismo como una empresa civilizatoria frente a la crisis de la civilización capitalista. Bueno, ¿por qué Mariátegui y por qué la crisis? Vamos primero con por qué Mariátegui. Que mucha gente me dice, ¿por qué seguís con Mariátegui? Bueno, el año pasado hicimos muchas charlas, ¿no? Con mi libro de Teoría y Revolución, sobre Mariátegui, Teoría y Revolución, y tuvimos oportunidad de tocar algunos de los temas que vamos a discutir en este curso, pero más incidentalmente, ¿no? La idea era concentrarnos acá en la cuestión de la crisis. Pero ¿por qué Mariátegui? Porque Mariátegui es uno de los principales marxistas de América Latina y, a mi modo de ver, también es uno de los principales marxistas, al menos de la primera mitad del siglo XX a nivel internacional. Más allá de que no haya dirigido revoluciones como Lenin y Trotsky, y se haya concentrado más que nada en una obra fundacional, ¿no? De sentar las bases del socialismo y del movimiento obrero en el Perú, Mariátegui es un pensador muy original que, aunque no fue especialmente sistemático, tiene un pensamiento teórico profundo e hizo aportes en múltiples aspectos de la teoría marxista que pueden ser importantes para nosotros en la actualidad. En particular, sobre la cuestión de la crisis, su lectura de la crisis es distinta de la mayoría de los marxistas del periodo. Y ahora me voy a referir un poquito a eso. En el marxismo hay un amplio tratamiento de la cuestión de la crisis capitalista. La crisis entendida como un momento en el cual se dislocan o no pueden continuar con su normal funcionamiento las relaciones predominantes en la sociedad o los mecanismos predominantes de la reproducción capitalista, ¿no? Hay varias lecturas sobre el problema de la crisis dentro del marxismo. Hay una que es la más característica, si se quiere, que es la crisis económica del capitalismo por una exacerbación de contradicciones internas, que Marx la grafica en el Manifiesto Comunista de 1848 como crisis de sobreproducción, la cual da lugar a un proceso de destrucción de fuerza productiva en función de desarrollar un nuevo ciclo de alza económica. Hay otras explicaciones más complejas que la crisis de sobreproducción,
Para esto recomiendo el libro de Ernest Mandel, El Capital, 100 años de controversia en torno a la obra de Karl Marx, donde hay una reseña de las distintas teorías de la crisis en el marxismo, sus puntos fuertes, unilateralidades, problemas, que es muy interesante. Después hay una mirada de la crisis que no tiene que ver con el ciclo económico, sino con la lectura de largo plazo, esta idea que plantea Marx en el prólogo a la contribución de la crítica a la economía política en 1859, sobre que cuando entra en contradicción el desarrollo de las fuerzas productivas con las relaciones de producción predominantes en la sociedad, se abre un periodo de revolución social, que es la base con la cual analizó Lenin la problemática del imperialismo. Cuando Lenin dice que el imperialismo es una etapa superior del capitalismo, está pensando en este problema. Hay una contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales capitalistas, que a su vez se muestra o se hace palpable en la contradicción entre la economía mundial y la existencia de los estados nacionales. Y esto se intenta resolver a través del monopolio y de una organización capitalista de vasta escala, pero y obviamente de la extensión de las grandes potencias sobre otros territorios, no solo colonizando como en el siglo XIX, sino exportando capitales, pero esto no logra resolver las contradicciones y por ende la solución de esta contradicción histórica fundamental se presenta o a través de la guerra para destruir fuerzas productivas, rediseñar el mundo y volver a empezar en otras condiciones, o a través de la revolución. Párrafo aparte, se ha hablado mucho, en base a estos análisis de Lenin, como atribuyéndole la posición a él y a la Tercera Internacional de que en la época del imperialismo es la época de la crisis final del capitalismo. Esto no es exactamente así. Ese tipo de análisis son más propios de un momento del Internacional Comunista bajo el estalinismo que se conoce como tercer periodo. Pero la posición de Lenin y de la Internacional Comunista en sus primeros congresos no es tanto la de la crisis final del capitalismo, sino la de una situación de crisis que hace estallar la guerra, que a su vez genera las revoluciones, empezando por la propia Revolución Rusa. Pero para Lenin no existe algo como la crisis final, en el sentido de que haya una tendencia predeterminada del capitalismo a su propia caída por contradicciones internas. Si no hay una respuesta desde la lucha de clases y desde la revolución socialista, el capitalismo puede sobrevivir a la crisis haciéndola pagar a los pobres, a los trabajadores, a las mujeres, a todos los sectores populares, que es lo que ha ocurrido básicamente con las guerras y con otras formas de trasladar la crisis del sistema sobre la vida de las personas. Entonces, esto me parece importante señalarlo porque es como un sentido común académico, esta idea de, y también en sectores de la izquierda, sobre todo los que no son muy afines a Lenin, atribuirle una mirada derrumbista o catastrofista de la crisis capitalista. Esto no es así y se puede constatar estudiando los propios escritos de Lenin. Y hablando de Lenin, hay otra acepción importante en el marxismo del concepto de crisis que tiene que ver con el concepto de crisis revolucionaria que lo usaba Lenin, y es un concepto que une de alguna manera las aristas económicas y políticas de la crisis. La crisis revolucionaria es no solo la crisis económica del capitalismo por sus contradicciones que no se pueden resolver, sino también un momento en el cual hay una ebullición de las masas populares, una disposición de la clase trabajadora a salidas radicales, acciones revolucionarias, y es un concepto muy utilizado por Lenin, el de crisis revolucionaria, que sería como una suerte de fusión entre la categoría de crisis y la categoría de situación revolucionaria, y por ende es más amplio que la categoría de situación, que es un momento como mucho más específico, ¿no? Y después otra acepción importante del concepto de crisis en la tradición marxista es el de la crisis orgánica, que utiliza Antonio Gramsci en sus Cuadernos de la Cárcel y que tiene más que ver o está más centrado
en analizar el problema de las formaciones políticas nacionales y su articulación o desarticulación interna. Cuando Gramsci habla de crisis orgánica, habla de una crisis de la autoridad estatal y de una crisis de la relación de los partidos tradicionales con el movimiento de masas, así como de una cierta efervescencia popular, pero que no toma la forma de una lucha organizada. Obviamente la cuestión económica entra a jugar en lo que es una crisis orgánica, pero para Gramsci son cuestiones que pueden estar discontinuadas, no necesariamente la crisis económica genera una crisis orgánica, ni necesariamente hay una relación directa entre crisis política y crisis económica. Pero bueno, hay un amplio abanico de lectura sobre el problema de la crisis. Podríamos agregar, en el caso de los análisis de Trotsky, la cuestión de la crisis de dirección revolucionaria, cuando analiza especialmente el rol de la socialdemocracia y el estalinismo en las luchas de clases de los años 30. Hay un amplio tratamiento de la cuestión de la crisis en el marxismo. Igualmente yo me concentro más que nada en los que tienen que ver con el análisis sistémico, ¿no? Lo de, como mencionaba de Trotsky, sería un aspecto particular vinculado a la relación de la clase trabajadora con sus direcciones, pero que vamos a ver que tiene cierta relación obviamente con las otras cuestiones más globales, por supuesto, y que también tiene que ver con los análisis que hace Mariátegui. Y aquí entra entonces Mariátegui. La mirada de Mariátegui sobre la crisis es muy interesante y merece ser rescatada porque es una mirada que intenta pensar el problema de la crisis en su conjunto. Por eso Mariátegui acuña esta categoría de la crisis civilizatoria o la crisis de civilización del capitalismo. Y él la va a definir como una crisis que es económica, política y también ideológica. Acá hay una serie de influencias, de debates del momento que son muy importantes. Ahora me voy a referir a eso. Pero la crisis ideológica para Mariátegui consiste fundamentalmente en el periodo de la primera posguerra en una crisis de la idea del progreso evolutivo indefinido a través del desarrollo del mercado y de la democracia parlamentaria. Por eso para él también es una crisis del ideario liberal y por eso frente a esa crisis surge la alternativa de la revolución socialista y la alternativa por extrema derecha del fascismo. Sobre lo que vamos a charlar, el tema del fascismo lo vamos a charlar en el próximo encuentro. Pero ahora lo estoy mencionando como para ubicar un poco las coordenadas de lo que Mariátegui llama una crisis civilizatoria. Hay una crisis de la idea de progreso frente a la cual surgen distintas miradas, desde quienes reflexionan sobre la decadencia de la civilización occidental, quienes abrazan el misticismo y otro tipo de ideologías, quienes buscan a través de la revolución socialista superar y conservar aquello que puede tener de positivo la civilización burguesa, y quienes, haciendo una retórica antimoderna, como es el caso del fascismo, buscan generar una alternativa antiliberal, pero capitalista al mismo tiempo. Bueno, son alternativas típicas del siglo XX que no son exactamente las que tenemos hoy. Hoy quizás lo que podemos analizar como un elemento de la crisis ideológica es lo que se llama el realismo capitalista, ¿no? Esta idea de que el capitalismo es el único sistema posible y la idea del presentismo, que, o sea, no tiene sentido mirar hacia el pasado, ni tiene sentido pensar en el futuro, porque en lo que se vive es en un presente instantáneo, inmediato, en el cual nos dedicamos al consumo. Ahora bien, ese tipo de ideología parece muy distinta de las crisis ideológicas o de las tendencias que surgieron, mejor dicho, de las crisis ideológicas de principios del siglo XX. Sin embargo, quizás no lo sean tanto desde el punto de vista de que
es una aceptación de la realidad del capitalismo sin ninguna ilusión especial en que este sistema vaya a generar un progreso material, social, cultural o del tipo que sea. En ese sentido, es importante tomar la idea de Mariátegui de la crisis civilizatoria porque es una idea que permite pensar los componentes ideológicos y culturales de la crisis junto con los económicos y políticos, que es una cuestión fundamental desde el punto de vista del desarrollo de una izquierda revolucionaria, clasista, que pueda llegar a sectores de masas planteando ideas alternativas a los valores dominantes y a las ideas dominantes en este momento del capitalismo. Entonces, con esta pequeña introducción vamos a ir analizando un poquito más en detalle cómo Mariátegui llega a esta idea. Bueno, primero que todo, no voy a hacer una biografía de Mariátegui, sí les pongo en el campus el link de una cronología que hizo Alberto Flores Galindo, que es muy útil con los principales hechos de la vida de Mariátegui. Ustedes sabrán, y si no lo saben les cuento, Mariátegui nace en 1894 en Moquegua, muere en 1930 en Lima. Desde muy pequeño trabaja en el ambiente de las imprentas y los diarios, en el medio periodístico. En 1919, él desde las páginas de La Razón defiende los movimientos obreros y estudiantiles. El gobierno de ese momento, que es el de Augusto Leguía, lo deporta de una manera velada, es decir, lo obligan a irse del país, pero a su vez lo mandan como agente de prensa del Estado peruano. Entonces Mariátegui se va a Europa en 1919 y vuelve en 1923 y vive toda la crisis de la posguerra en Europa de manera directa. Tiene un contacto directo con todo ese proceso, tanto con los procesos de lucha de clases como el Bienio Rojo italiano, como el ascenso al fascismo, ¿no? Tanto revolucionarios como reaccionarios, ¿no? Los procesos, como con las expresiones artísticas, el surgimiento de vanguardias, la novelística alemana relativa a la Primera Guerra Mundial. Encuentra todo un mundo con el cual también toma conciencia, como él mismo dice, de los problemas peruanos, pero que le sirve para pensar los problemas del capitalismo a escala internacional, de la crisis ideológica, de los problemas de la vinculación entre la política y la cultura y montones de cosas que son las que él va desarrollando en sus escritos desde esta experiencia europea y durante toda su vida desde que vuelve también a Perú. Acá es muy importante un artículo, que se llama El crepúsculo de la civilización, está como parte de la bibliografía de este encuentro, es un artículo del 16 de diciembre de 1922, que es muy interesante porque concentra en un solo texto muchos de los temas que Mariátegui va a ir desarrollando de manera más amplia en escritos puntuales. Ahí Mariátegui va a decir que cuando el escritor ruso Gorky habló del fin de Europa, en realidad no estaba exagerando, porque había efectivamente una crisis de la civilización dominante que es esencialmente europea, era esencialmente europea, ¿no? Y lo que planteaba Mariátegui es que lo que estaba más en crisis de esa civilización era la idea del progreso siempre ascensional, ¿no? Lo dice así, que era lo que a su vez hacía que en la segunda mitad del siglo XIX en Europa considerara que la civilización europea era la civilización paradigmática, universal, indiscutible. Y Mariátegui lo que señala es que justamente eso está en crisis. La idea de progreso y también ese falso universalismo, porque uno de los eventos importantes, uno de los fenómenos, mejor dicho, importantes, ideológicos de las primeras décadas del siglo XX es el relativismo en todos los terrenos, ¿no?
que es un tema que Mariátegui va a seguir trabajando también, y va a decir entonces que ese es uno de los síntomas claros de la decadencia de esta cultura de Occidente, que es un síntoma sutil pero que es trascendental y que obviamente hay otros síntomas más claros y más perceptibles como pueden ser la crisis económica y la política. Ahí Mariátegui analiza, o señala, mejor dicho, la vinculación de la crisis ideológica con la crisis social, ¿no? El empobrecimiento de la población, los problemas para hacer funcionar normalmente las industrias, los problemas de los presupuestos y las deudas estatales, y la cuestión de cómo Europa va quedando desplazada por Estados Unidos en lo que es la lucha por ser la potencia hegemónica, y a su vez cómo se prepara el enfrentamiento entre capitalismo y comunismo, ¿no? Que Mariátegui lo pensaba como una lucha en la cual había dos faros, que eran Estados Unidos y la URSS. Obviamente en este momento había un gran optimismo sobre la posibilidad del avance de la revolución, entonces, bueno, Mariátegui iba a decir que la antorcha de la Estatua de la Libertad va a ser la última en apagarse. Y es interesante ver también cómo caracteriza la civilización capitalista en su versión norteamericana, ¿no? Que la ve como una, dice textual, civilización de los rascacielos, de las usinas, de los trusts, de los bancos, de los cabarets y del jazz band. Es decir, una cultura basada en la industria, en el maquinismo, en el gran desarrollo urbano, en la cultura de masas, que va desplazando a Europa, pero que a su vez va agravando las contradicciones que tiene el capitalismo. Y frente a eso, Mariátegui va a plantear la alternativa que ofrece la revolución de construcción de una civilización socialista, de una civilización colectivista, que va a reemplazar él dice, a la declinante, decadente, moribunda civilización capitalista, individualista y burguesa. Así se expresa unos meses después, el 15 de junio de 1923, en una conferencia que da en Perú, ya de vuelta en su país, en la Universidad Popular González Prada, entre un público obrero y estudiantil, que se llama La crisis mundial y el proletariado peruano. Y ahí vuelve sobre el tema de la crisis de civilización y dice que la crisis mundial es una crisis económica y política, pero es también además y sobre todo, subrayo el sobre todo, una crisis ideológica. Acá les leo un pedacito de la conferencia. Dice Mariátegui, las filosofías afirmativas, positivistas de la sociedad burguesa están desde hace mucho tiempo minadas por una corriente de escepticismo, de relativismo. El racionalismo, el historicismo, el positivismo declinan irremediablemente. Este es indudablemente el aspecto más hondo, el síntoma más grave de la crisis. Este es el indicio más definido y profundo de que no está en crisis únicamente la economía de la sociedad burguesa, sino de que está en crisis integralmente la civilización capitalista, la civilización occidental, la civilización europea. Es muy interesante este pasaje y pienso también en su actualidad, porque justamente estas ideas que decíamos anteriormente del realismo capitalista o del presentismo se pueden leer de dos maneras. En algunas lecturas eso representa una especie de triunfo definitivo del capitalismo, ¿no? Y si uno lo analiza en un contexto en que vuelve la crisis, desde 2008 hay una crisis económica, hay guerra, en la guerra de Rusia y Ucrania, hay un genocidio que está perpetrando el Estado de Israel en Palestina, hay una crisis en el orden mundial, en el sistema internacional de estados. Si uno analiza en este contexto la existencia de estos estados de ánimo, ¿no? O de estas ideas, o de esta ideología de masas, del realismo capitalista, o del presentismo, o la idea del consumo como forma de realización del individuo aislado, y todo ese tipo de fenómenos de esta época, también se pueden analizar en términos similares a los que planteó Mariátegui. Es decir, ya no hay
posibilidades de que el capitalismo genere de manera más o menos convincente para las masas una idea de progreso. Y lo que reemplaza eso, de progreso entendido de la forma más inmediata posible, como mejoramiento de las condiciones de vida, de la situación material, del acceso a bienes culturales o a cubrir necesidades, no solo las básicas, sino otras un poco más elevadas. Y eso me parece que es importante y que muestra que la idea de Mariátegui de pensar la crisis desde este punto de vista es una idea teóricamente relevante. Ahora bien, yo decía que Mariátegui contraponía a esta civilización capitalista en decadencia la posibilidad de una civilización socialista. Bueno, para señalar esto, él se basa sobre todo en la Revolución Rusa. Y de la Revolución Rusa, una de las cosas que rescata como una gran creación histórica es el Consejo de Trabajadores, el Soviet, el Consejo Obrero. Él va a utilizar una expresión un poco peculiar, que yo creo que es el único que la usa de esa forma, que es la de Estado sovietal, o sea, el Estado soviético o basado en soviets. Y va a señalar la superioridad que tiene este tipo de organización por sobre la democracia parlamentaria liberal. Porque él dice, en el parlamentarismo burgués se registran los estados de ánimo de las masas, la forma de pensar, los cambios, pero siempre con retraso en relación a cuando ocurren los procesos. En cambio, con este sistema que se organiza desde las bases, desde las propias fábricas, desde los propios lugares donde la gente vive y desarrolla su vida cotidiana y donde trabaja, al desarrollarse de esta manera, el sistema de la democracia de los consejos permite registrar, incluso de manera más o menos milimétrica y en tiempo real, cómo va cambiando la forma de pensar de la gente, cuáles son sus intereses, cuáles son sus anhelos, las cosas que le preocupan, las cosas con las que está de acuerdo y con las que no está de acuerdo. Y eso permite una forma de corrección de la política que tiene que seguir la revolución mucho más efectiva que si fuera con una democracia parlamentaria. Bueno, quizá Mariátegui estaba idealizando un poco, ¿no?, el sistema de consejos, pero más que nada, no porque no tuviera esas virtudes, sino quizás porque en las condiciones de la guerra civil todo eso se iba a volver más dificultoso. O sea, su dinámica virtuosa sí iba a ser más difícil de concretar. Pero me parece que en lo fundamental acierta. Hay en la Revolución Rusa una creación histórica y política fundamental que es esta forma nueva de democracia que es superior a la democracia burguesa, porque la democracia burguesa divide la figura del ciudadano de la del productor, mientras que la democracia soviética las unifica. Y entonces no se divide la decisión sobre asuntos políticos y sobre asuntos económicos, sino que son los propios productores y productoras quienes toman las decisiones. Y este es un tema obviamente que a Mariátegui le interesa y que también está vinculado a la influencia que tiene Mariátegui de Georges Sorel, el capo del sindicalismo revolucionario francés, que pensaba que la práctica de la lucha de clases hacía que la clase trabajadora superara la ideología burguesa y se elevara a una moral de productores. Bueno, para Mariátegui, esta instancia del Estado sovietal o del Estado basado en soviets, en consejos, es algo que permite lo mismo, ¿sí? Permite que la clase trabajadora pueda salir de la posición de clase subordinada y tomar las decisiones en el terreno económico, social, político y de todo tipo. Y eso es una de las cuestiones que permite pensar en la posibilidad de una superación histórica de la civilización capitalista en crisis y la creación de una nueva civilización socialista, que también va a tener sus expresiones culturales y artísticas y de todo tipo, como después vamos a conversar en los próximos encuentros. Ahora bien, me parece interesante señalar también que en la mirada de Mariátegui, el problema de la revolución tampoco es soplar y hacer botellas.
él obviamente que tiene una lectura que es propia de la época, en la cual se ve un gran avance de la revolución, se ve la ocupación de los espacios públicos por las muchedumbres, que es una categoría Mariátegui utiliza mucho, ¿no? La muchedumbre, la clase en movimiento, o el pueblo en movimiento, según el caso. Y pensando en estos escenarios, el avance de la revolución parece irrefrenable, pero Mariátegui da cuenta de que no es tan sencillo. Analizando especialmente en estas mismas conferencias, de la cual yo nombré la primera, la de la crisis mundial del proletariado peruano, que es un ciclo de conferencias que después se publicó póstumamente como Historia de la crisis mundial en las obras completas populares de Mariátegui. En ese ciclo de conferencias, Mariátegui analiza además la Revolución Rusa, la Revolución Alemana de 1918-19, la Revolución Húngara de 1919, y ve las dificultades que hay para desarrollar el proceso revolucionario más allá de Rusia. Y en el caso de Hungría analiza mucho las vacilaciones que tiene el gobierno revolucionario, que en realidad es un gobierno entre los comunistas y los socialdemócratas, que por presión de los socialdemócratas fue cometiendo muchos errores, sobre todo en la represión de la contrarrevolución y después en la guerra contra el ejército rumano que había ocupado una parte de Hungría. Y en el caso de Alemania, Mariátegui dice algo muy interesante, que es que por más que surgieron consejos obreros y que era un movimiento obrero muy fuerte, los obreros alemanes no estaban preparados espiritualmente para la revolución. La otra vez un amigo, nos juntamos a conversar y me dice, estoy leyendo tu libro, muy interesante, en Mariátegui, Teoría y Revolución, pero escuchame una cosa, ¿qué quiere decir eso de que los trabajadores no estaban preparados espiritualmente para la revolución? Bueno, me parece que lo que quiere decir es que el peso de la socialdemocracia no era en Alemania, no era solamente el peso de un aparato, también tenía un peso ideológico, había formado la conciencia de la gente, de su propia base, de buena parte del movimiento obrero, y eso también es un factor a considerar, es una fuerza moral dentro de la revolución, cuál es la idea predominante que tiene la gente en la cabeza. Y eso en buena medida explica, además de la fuerza del aparato, la influencia de la ideología reformista, en buena medida explica por qué los consejos obreros en Alemania no se propusieron constituir un poder obrero independiente del Estado y tomar el poder o realizar un gobierno de la clase trabajadora que rompiera con el capitalismo e iniciara una construcción socialista. Esto me parece que es importante porque está vinculado a la cuestión de la crisis como una crisis civilizatoria y como una crisis que también es ideológica. Hay una cuestión que es la siguiente. La crisis del capitalismo genera guerras y genera revoluciones. Las masas intervienen en las revoluciones con la conciencia que tienen y las revoluciones hacen que la experiencia cambie las formas de pensar y puede haber cambios muy grandes en periodos muy cortos de tiempo. Ahora bien, hay una cuestión a tener en cuenta, que es que las masas intervienen con los niveles de conciencia que tuvieron hasta el momento en que se inicia la revolución. Y en algunos casos pueden ser superados, en otros puede ser que no. Y en eso depende mucho, además de la política del sector más revolucionario, más decidido para desarrollar la situación y las tendencias más profundas de la situación hacia una salida revolucionaria, también depende de la influencia ideológica que tenga ese sector, porque la sola experiencia no cambia la conciencia absolutamente. Entonces, la idea de la crisis de civilización y la idea de la crisis como una crisis multidimensional, como una crisis que no solo es económica y política, sino que también es ideológica, permite pensar este problema de la subjetividad del actor revolucionario, o sea, de cuál es el nivel de conciencia del sujeto revolucionario en el proceso. Y en ese sentido,
la lucha política y la lucha en el terreno social y económico debe ser acompañada también por una lucha ideológica, que es un tema que, bueno, Mariátegui trabajó especialmente alrededor de sus distintas intervenciones, tanto sobre problemas internacionales como especialmente en la discusión de las vanguardias y los sectores de izquierda en el Perú. Dos elementos más para tener en cuenta sobre el problema de la crisis civilizatoria. Uno es el de las revoluciones en Asia y en Oriente. Acá es interesante porque se plantea un cierto matiz en relación a la primera definición sobre la decadencia de la cultura de Occidente. Mariátegui va a señalar que en los países que llevan adelante revoluciones anticoloniales hay una apropiación por esos pueblos de las ideas de democracia y libertad que en Occidente están en decadencia. Pero son apropiaciones que no son una repetición directa o acrítica, sino que se resignifican los temas de la democracia y de la libertad propios del pensamiento burgués para reivindicar la lucha antiimperialista. Y a su vez, como parte de ese proceso, surgen como a la izquierda sectores que son afines al socialismo y al marxismo. Se puede ver en artículos, bueno, yo seleccioné para la bibliografía una parte del libro La escena contemporánea, que es uno de los pocos que Mariátegui publicó en vida, que habla sobre el mensaje de Oriente, se llama, ¿no? Y habla de la revolución turca y el Islam y de otras cuestiones más. También en el libro de conferencias de la historia de la crisis mundial se refiere a la agitación revolucionaria en el mundo oriental, y aquí aparece entonces, junto con la crisis de los viejos imperios y el ascenso de las luchas antiimperialistas, aparece una nueva forma de pensar que retoma los ideales de Occidente, pero los pone en otro contexto. Y a su vez plantea la posibilidad de relacionar la lucha antiimperialista con el socialismo. Entonces, con esto también podemos sumar un componente más al análisis de lo que Mariátegui considera como crisis de civilización y crisis de los valores de Occidente, que es una crisis de esos valores, pero con características heterogéneas o en las cuales opera un desarrollo desigual y combinado. En algunas geografías, alguna parte de los valores occidentales se recupera, pero de otra manera, en otro contexto, y para luchar contra las potencias que en la metrópoli consideran defender esos valores, pero en las colonias se los niegan a sus habitantes autóctonos. Por último, otro aspecto interesante del análisis de la crisis de la primera posguerra por Mariátegui es la crisis del sistema interestatal. Particularmente me parece importante señalar el análisis de Mariátegui sobre las consecuencias de la paz de Versalles para el equilibrio entre los estados en Europa. Mariátegui sigue con bastante detalle, sobre todo la discusión sobre las deudas, tanto las deudas de Alemania y la imposibilidad de Alemania de cumplir con el Tratado de Versalles y los sucesivos intentos de establecer nuevas pautas y discutir quién perdía o quién ganaba entre las potencias aliadas, como los debates entre las deudas interaliadas. Entonces, aquí también hay otro elemento fundamental de la crisis, que es la crisis en las relaciones entre los estados capitalistas, en un contexto en el cual Estados Unidos empieza a desplazar a Europa como potencia hegemónica mundial. Fenómeno que Mariátegui considera con mucha atención y en el cual incluso considera que son muy atinadas algunas observaciones de Trotsky en A dónde va Inglaterra y en otros trabajos. Bien, entonces, para recapitular, la idea de la crisis como una crisis civilizatoria, que es económica, política e ideológica, es uno de los principales aportes de Mariátegui para pensar el problema de la crisis desde el marxismo y en particular pensar sus componentes subjetivos e ideológicos. Y tiene actualidad no solo porque la tuvo en su momento, en una coyuntura de crisis
de la idea de progreso burgués indefinido, sino también ahora en la cual en este momento en el cual lo que priman son ideas y sobre todo prácticas de la resignación ante la continuidad del capitalismo, ¿no? Lo que llamábamos el realismo capitalista o el presentismo, que para algunos son la muestra de que el capitalismo triunfó para siempre, y para quienes luchamos contra este sistema y luchamos por el socialismo, son la muestra de que el capitalismo no entusiasma a nadie y que no se basa en una dominación consentida, sino en una ideología de masas de la resignación y la creencia en la realización del individuo aislado a través del consumo individual. Los análisis de Mariátegui resultan muy pertinentes para pensar estos problemas y para pensar también las contradicciones que tiene ese tipo de individualismo burgués, vamos a decir neoliberal, ¿no? de esta época, distinto del que existía en el siglo XIX. Bueno, con esto terminamos este primer encuentro. Les dejo la recomendación de leer con atención la bibliografía que está en el sitio del campus virtual donde está este curso y también que busquen más elementos, chusmeen la obra de Mariátegui que está todo digitalizado, también está el archivo Mariátegui con mucho material manuscrito, es muy interesante, es un pensamiento que vale la pena conocer. Vamos a seguir la reunión próxima analizando el problema de la crisis de la democracia en la perspectiva de Mariátegui. Gracias por seguir hasta acá y nos vemos la próxima.